Muy buenas tardes, ya hermanos, otra vez delante de ustedes y del Señor. La gran responsabilidad de exponer, hermanos, la palabra del Señor. Un gran privilegio, un gozo, pero al mismo tiempo, hermanos, un desafío de cómo podemos nosotros, hermanos, entender la voluntad del Señor por las cosas que estamos pasando en nuestros tiempos. Y creo que esta historia, hermanos, es la historia más exacta en la que nosotros estamos pasando, hermanos, en nuestros días, especialmente en nuestro país. Una situación muy difícil, una situación muy crítica, en la que, hermanos, viendo el futuro, viendo el mañana, parece que, hermanos, nada va a mejorar. Y la Biblia misma lo dice así, hermanos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad y cómo nosotros tenemos que mirar, hermanos, nuestras circunstancias, nuestro alrededor? Porque cuando miramos alrededor de nosotros, hermanos, siempre nos vamos a sentir tristes. Aquí vemos, hermanos, una historia. Cuando hablamos de Noé, hermanos, enseguida se nos viene a la mente, hermanos, el diluvio. Se nos viene a la mente esa gran historia de un barco grande construido, donde, hermanos, ahí albergaron muchos animales, y Noé y su familia fueron los que se salvaron. Yo sé que, hermano, en tu mente está eso. Pero, hermanos, en realidad, lo que, hermanos, el escritor de este libro, Moisés, hermanos, quería destacar algo más importante que una sencilla historia acerca del diluvio. Muchas veces se enseña, hermanos, acerca del diluvio, cómo Dios, hermanos, ha inundado la tierra, cómo ha salvado a los animales, cómo han construido el arca, que hasta hoy en día esa arca construida, hermanos, es una gran interrogante, una gran incógnita de cómo se ha hecho, cómo ha sobrevivido, y el hombre no lo puede descifrar, aunque lo encontró, aunque descubrieron, hermanos, el arca. Pero, hermanos, la historia verdadera no se centra en el arca, en el diluvio, en las aguas, en los animales, que muchas veces nosotros hemos escuchado esa enseñanza, sino que, hermanos, la historia principal se centra en este hombre Noé. Dice en el verso 9 del capítulo 6, abran sus Biblias, hermanos, la palabra del Señor dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta expresión, hermanos, quiere decir que es la lista de todos los descendientes de una persona. Aquí vemos, hermanos, los hijos, los nietos, los bisnietos. La familia de Noé es la historia de una familia, hermanos. El diluvio es la historia, narra la historia principal de una familia. El diluvio no narra la historia principal de las aguas, de un barco, de animales que estuvieron en el arca. No. El Señor, hermanos, si vemos en su contexto, el Señor está hablando de cómo la gente ha empezado en caminar de mal en peor. La maldad estaba en la tierra, y por lo tanto Dios debe haber dicho, hermanos, la maldad está en la tierra y yo castigaré entonces con agua y con diluvio. No dijo eso, hermanos. Viendo lo que estaba haciendo el hombre en la tierra, hermanos, Dios nos muestra en esta situación a un hombre y su familia. Quiero que se enfoquen en esto. Este hombre y su familia. Dentro de esa historia está la familia de Noé. En el diluvio, hermanos, el enfoque principal es la familia de Noé. ¿Qué nos enseña Dios, hermanos, entonces acerca de este hombre? ¿Cómo vivió, hermanos, una vida de fe en estas condiciones tan especiales, hermanos, que estaba viviendo el hombre muchos años? ¿Qué aspectos espirituales de Noé se puede ver, hermanos, en estos días difíciles?
de donde él bebió para poder subsistir, hermanos, en un mundo caótico. ¿Cómo caminó Dios, digo Noé, en ese mundo caótico? ¿Cómo es que Dios, hermanos, guió a Noé? Hermanos, el hecho de querer saber y ser curiosos por la vida de Noé, hermanos, hace que nosotros podamos ver nuestro tiempo, hoy en el cual estamos viviendo, un proceso, hermanos, de decadencia moral, espiritual, y no solo en nuestra sociedad incrédula, sino también, hermanos, en medio de las iglesias evangélicas. Hoy en día, hermanos, nos damos cuenta que las iglesias evangélicas también van de mal en peor, y peor nuestra sociedad. En medio de este proceso de decadencia, hermanos, ¿cómo entonces nosotros, así como Noé, nos mantendremos firmes? Contrarrestaremos, hermanos, la tremenda influencia que este mundo está ejerciendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nuestra familia. La iglesia está siendo arrastrada, hermanos, a las filosofías de este mundo. Ahora, no sé si ustedes escuchan, hermanos, en nuestro medio. Ejemplo, hermanos, nuestros gobernantes no luchan por la economía, no luchan por la estabilidad social de nuestras vidas. Nuestros gobernantes luchan, hermanos, por la ideología, por la filosofía, por su forma de pensar. Y eso, hermanos, nos arrastra ¿a qué? A que nosotros vivamos conforme a la carne, preocupados, hermanos, en la situación en que estamos viviendo y afanados por el día de mañana, cuando, hermanos, vemos una situación difícil en nuestro país. Todo hijo de Dios está necesitado, hermanos, de beber de las mismas fuentes que bebió Noé en ese tiempo, para, hermanos, permanecer en el camino de Dios. Noé permaneció, hermanos, a pesar de todas las corrientes que en ese tiempo, hermanos, estaban saliendo en la sociedad. A pesar de todo lo que estaba pasando, miren lo que dice el verso 9, y volvamos a repetirlo y lo leamos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios, hermanos, estaba obrando en la vida de Noé en ese tiempo. ¿Podríamos decir lo mismo, hermanos, de nosotros? Es decir, podríamos hablar de ti y de mí, hermanos, que necesitamos buscar soluciones a nuestra vida, que, hermanos, así como Noé, también nosotros estamos caminando el camino de Dios. Lamentablemente, hermanos, llegó el día, aquel momento triste, donde, hermanos, en el capítulo 6, verso 1 al 4, leemos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios como las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermanos, aquí el Señor está mostrándonos la degeneración, el proceso de decadencia, hermanos, en toda la humanidad, en su generalidad.
aquellos que invocaban el nombre de Dios, hermanos, aquellas familias que estaban adorando a Dios, hermanos, ahora han abandonado, están dejando la verdad y están adorando ahora a otros dioses. ¿Por qué esto ha pasado, hermanos? Génesis nos está hablando de la creación. Génesis nos está hablando, hermanos, de la descendencia de Adán y Eva. Y de repente ahora nos está hablando, hermanos, de las generaciones de Noé. ¿Por qué, hermanos, en poco tiempo se dio lugar a esta decadencia en la sociedad? Porque, hermanos, dice la palabra del Señor, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermanos, los hijos quienes adoraban al Señor estaban teniendo relaciones con gente que no adoraba a Dios. Estaban uniéndose con gente del mundo. Esto había provocado, hermanos, que las familias, hermanos, que estaban unidas adorando a Dios, empezaron a dividirse, empezaron a separarse, empezaron a corromperse. De ahí el verso 5 al 7 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo: reharé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El Señor de la creación, el Dios soberano, el juez, el santo, 3 veces santo, en su justicia, hermanos, decide poner fin a todo ser viviente sobre esta tierra. Hermanos, Él tenía toda la razón. Las familias que adoraban a Dios, hermanos, empezaron a relacionar con el mundo. Y así sucede la decadencia, hermanos, en nuestra sociedad. Si la iglesia, si tú, hermano o hermana, empiezas a relacionarte con el mundo, empiezas a tener comunión con el mundo, empiezas a confiar en el mundo, en la carne, hermano, nuestra iglesia, esta pequeña sociedad, va a entrar en decadencia moral, va a entrar en una corrupción moral. Entonces, hermanos, toda nuestra sociedad, hermanos, es corrompida. Dios ha puesto a la iglesia para ser la sal y la luz de este mundo. Nosotros somos la respuesta al mundo de las necesidades que tiene el mundo. Nosotros somos. Pero si nosotros, hermanos, nos familiarizamos con el mundo, nos intimidamos con el mundo, o sea, nos intimamos, no intimidamos, intimamos con el mundo, actuamos según el mundo, hermanos, la sociedad va a caer en decadencia. Y el Señor entonces, en ese tiempo, siendo un Dios juez justo y santo, Él tenía toda la facultad, toda la razón de, hermanos, terminar todo lo que Él había hecho. Pero miren, hermanos, detrás de este juicio terrible sobre el hombre, y aún sobre todo ser viviente, animales y plantas, se deja ver, hermanos, la bondad, las riquezas de Dios inagotables en su misericordia. ¿Por qué, hermanos, elige a un hombre? De tantos que eran, ¿por qué, hermanos, ahora en esta historia, antes de que Dios diga: yo voy a castigar con agua y los voy a rehacer todo y todos van a morir? Pero, hermanos, Él tenía razón y Él estaba en su facultad de destruir todo lo malo, como hoy también Él tiene toda la razón de destruir toda maldad con solo su palabra. Así como Él creó a través de su palabra y dijo: sea la luz,
y dijo que se hagan los animales, la luz y el día, así también Él tiene toda la facultad, hermanos, de destruirnos, siendo nosotros hombres malvados. Pero Él, hermanos, detrás de ese juicio, hermanos, Él tenía que demostrar algo, que respetar algo, que cumplir algo, hermanos, que Él ya había dicho en el Génesis capítulo 3 versículo 15. Eligió un hombre, Noé, porque Él prometió, hermanos, que tendría que poner enemistad entre la mujer y el Señor, entre la simiente y la simiente suya. Esta tenía que herirla en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. Hermanos, Él tenía que cumplir lo que se había prometido, que vendría un hombre a salvar. Y por lo tanto, hermanos, Noé era ese hombre en el que se presentaba, y su compromiso de Dios era, hermanos, de que si a este hombre yo le salvo, entonces va a venir mi hijo para que salve a toda la nación. No solo unos cuantos se van a salvar, la familia de Noé, sino muchos. Muchos conocerán la salvación. Ahora, ¿cómo fue eso, hermanos? Eso es lo que nos dice, hermanos, en el verso 8 del capítulo 6 de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Miren, hermanos, aquí hay un juicio tremendo. Nosotros, hermanos, muchas veces somos infieles y desleales al Señor. ¿Cuántos están de ustedes afanados por el día de mañana? ¿Qué va a pasar mañana, hermanos? No hay, estamos sin trabajo. Queremos trabajar, pero no se puede. Pareciera que nos han atado las manos. Todo va mal. Hermanos, Dios tiene toda la razón de poner juicio, castigo sobre nuestras vidas. Pero, hermanos, noten, el versículo 8 empieza con una palabrita, algo pequeñito. Dice, pero. Detrás de un juicio grande, de un Dios soberano todopoderoso, hermanos, comienza con un contraste, pero. Con lo dicho anteriormente, Dios, hermanos, con lo visto anteriormente, que el hombre está de mal en peor, hermanos, Dios en su juicio, en su justicia, se acuerda de su misericordia y dice, pero introduce, hermanos, un gran cambio. Se abre, hermanos, una puerta estrecha con esperanza, una puerta muy pequeñita. Si has entrado por esa puerta angosta, entonces estás viviendo como Noé ha vivido en ese tiempo, porque a través de ese pero, ahora entonces, hermanos, va a haber una gran bendición. Las ventanas se van a abrir y dice, hermanos, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Hermanos, esta gracia ha marcado la diferencia, hermanos, de la bondad de Dios y todas las riquezas que nunca se agotan de su misericordia para con nosotros. De esta gracia, hermanos, bebió Noé, se apoyó Noé, se sostuvo Noé por esta gracia que, hermanos, él encontró en Dios. De manera, hermanos, que a través de esta gracia y sobre esta gracia, dice el verso 9, hermanos, él fue un varón justo, perfecto en todas sus generaciones. Esto hacía, hermanos, diferente a Noé. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Ahora, hermanos, esta es la parte introductiva del sermón. ¿Qué hace que la gracia sea la fuente espiritual de nuestras vidas? Número uno,
la gracia, hermanos, es la base de la aceptación para con Dios de nuestras vidas. Y número 2, la gracia es la base de la vida espiritual para nosotros. Solo 2 puntos vamos a aprender en esta tarde. Esta gracia es la base de la aceptación para con Dios de nuestras vidas. Verso 8. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, esta palabra gracia es la primera vez que aparece en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que enfocarnos en esta palabra gracia. Halló gracia de Dios. Primera vez está escrita en las Escrituras. ¿Qué quiere decir ahora gracia según Génesis? Gracia simplemente quiere decir agradar, tener el favor de alguien. Es un término, hermanos, que se emplea y se empleaba entre relaciones con los hombres. Vamos a ir a un ejemplo. Vayamos al capítulo 32 del mismo libro de Génesis. Ahí vamos a encontrar, hermanos, una relación de gracia. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 32, del verso 4 y 5. Vamos a dar lectura, hermanos. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Hermanos, Jacob tenía temor, tenía miedo de su hermano Esaú. Sabemos la historia. Esaú quería matar, estaba enojado, hermanos, contra Jacob a muerte. Pero, hermanos, Jacob quería caerle bien a su hermano, quería tener gracia para con su hermano, y le manda avisar que va a llegar. Y no solo le manda avisar, sino que le manda regalos. Cuando tú quieres tener un favor de alguien, hermano, nosotros hacemos también esto. Mandamos regalos para que nos acepte, para que, hermanos, tenga un favor con nosotros. Lo mismo dice, hermanos, en el capítulo 39 del mismo libro de Génesis. Vamos a ir allá, otra historia, en el verso 3 y el verso 4. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí vemos la historia de José y Potifar. Potifar, hermanos, jefe de José, hermanos, veía que, hermanos, las actitudes de José agradaban, hermanos, a Potifar. Y con esas actitudes, hermanos, dice, José halló gracia ante los ojos de Potifar. En otras palabras, hermanos, José le agradó a Potifar. Era algo bueno para Potifar. Y así podemos ver muchas historias, hermanos, acerca de esta palabra gracia. En el sentido normal de este término, esta es la idea básica, de que alguien, hermanos, pueda hallar un favor agradando a la otra persona. Gracias, hermanos, aquel quien tú puedes caerle muy simpático, muy agradable, acogedor, y te va a aceptar la otra persona y te va a dar su favor. En un término general, hermanos, eso es gracia. Ahora, hermanos, con ese concepto de que tú vas a ir y vas a agradar a alguien para que tú recibas el favor, en esos términos simples, vayamos ahora al verso 8. ¿Qué dice la palabra del Señor del capítulo 6? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, la Biblia está diciendo que Noé ofreció algo para que Dios se agradara de él, así como nosotros hemos definido la palabra gracia en términos sencillos.
Noé, hermanos, hizo algo para que Dios no lo mate en el diluvio y él sea el escogido para ser librado del juicio de Dios. Pareciera que dice así este versículo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero hermanos, no es exactamente el sentido en el cual debemos nosotros de leer y traducir este texto. Pareciera que dice, como todos nosotros creemos, hermanos, que para que yo sea salvo y vaya al cielo, yo tengo que hacer algo para Dios. Y si no hago algo, entonces no creo que Dios me dé ese favor de que yo pueda llegar allá donde está Dios. No. La salvación, sabemos, hermanos, que no es por obras. Su gracia es un favor inmerecido. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos leer este texto? Dice Hebreos capítulo 11, vayamos allá al Nuevo Testamento, en el verso 7. Vayan allá todos, hermanos, y lean este verso. Desde el punto de vista de este versículo, tenemos que leer ahora el verso 8 de Génesis 6. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo, hermano, nos está guiando, nos está llevando a asumir que Noé, hermanos, había recibido de Dios algo que él no merecía. Efectivamente, hermanos, Noé agradó a Dios, pero hermanos, obtuvo su favor no porque Noé hizo algo para Dios, no, hermanos, sino porque Dios quiso que sea así. A él le plació en su buena voluntad y en su santa voluntad que Noé, hermanos, sea escogido para que su favor, su gracia sea derramada sobre este hombre. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, en el verso 7, fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Nuestro Dios, hermanos, santo y soberano, hermanos, Él demandaba que todo hombre sea hecho sin pecado, pero todos estaban con pecado. Por lo tanto, Dios tenía todo el derecho de destruir a todo hombre que esté en pecado. Pero Dios, hermanos, se fijó en Noé y a él le plació sobre su vida derramar su gracia. Por eso ahora en Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Ahora dice, hermanos, con Dios caminó Noé. Si nosotros podíamos leer al revés, Noé caminó con Dios, entonces nuestra salvación sería por obras. Pero dice, hermanos, con Dios caminó Noé. El sujeto de la oración no es Noé. El sujeto principal de esta oración, hermanos, es Dios. Dios, hermanos, caminando con Noé. Por eso, hermanos, el hombre puede coger de Dios por la fe su gracia. Romanos capítulo 4, verso 16. ¿Qué dice? Vayamos allá al Nuevo Testamento. Romanos 4:16, rápidamente. Dice la palabra del Señor: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para a la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
Capítulo 11, verso 6, se los leo, de Romanos dice: si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Hermanos, la gracia en el trato de Dios con los hombres se opone a las obras. Si Dios ha tenido gracia contigo, si Dios, hermano, te ha hecho el favor de no traerte de esta creación, terminar tu vida por tu pecado, y hasta ahora no estás muriendo, mi hermano, es porque, hermano, tú no hiciste nada. Simplemente a Él le place en su santa voluntad hacerte ese favor. De manera, hermanos, que no fue por obras que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. No fue. Pareciera que el texto dice así, pero no, hermanos. Sencillamente, hermanos, es la obra de nuestro Señor. Noé, hermanos, recibió la justicia de Dios por fe. Por eso, hermanos, ahora entonces a Noé podemos, hermanos, aplicar perfectamente lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4 al 6. Y todos sabemos, según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, este es el mismo fundamento de Efesios capítulo 1, 4 al 6, lo que nos dice ahora en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Dios escogió a su pueblo. Ese Dios santo y justo, hermanos, escogió a un pueblo, hermanos, pequeño, un pueblo insignificante, hermanos, en la que al final Dios dijo, hermanos, ahora tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios, y vas a guardar y cumplir todo lo que yo te voy a decir, y me vas a servir, y te voy a sacar de las manos del faraón, rey de Egipto. Fue Dios quien hizo eso, hermanos. Entonces, hermanos, vamos ahora a nuestro pasaje. Capítulo 6, versos 6 al 8. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Miren, hermanos, Dios está diciendo: a todo hombre voy a raeré sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado. Todos deberían haber muerto. Todos. Y ahí estaba incluido Noé. Dios es santo y recto y justo, y Él tiene toda la facultad, Él tiene toda la autoridad, toda la voluntad, hermanos, de terminarnos, de destruirnos por nuestro pecado. Pero a pesar de esta realidad, hace algo, hermanos, que Él no debería haberlo hecho. Hace algo, hermanos, asombroso y sorprendente, en la que no debería haber hecho. Y eso no se puede explicar. ¿Por qué Él hace lo que no debería haber hecho? Él debería haber terminado a todo hombre creado, pero Él hace algo sorprendente. Hermanos, Él lo escoge a uno para que obtenga su favor. Uno en la tierra, hermanos, escoge para que, hermanos, pueda darle su favor.
a este Noé que no merece, hermanos, que no se ha ganado su justicia, su salvación, Él escoge darle, hermanos, su favor. ¿Por qué, hermanos? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Por qué de todos los hombres a este hombre, a Noé, Él escoge darle su favor? Él era el único limpio, santo, el más simpático, Noé. No, hermanos, dice la palabra, a todo hombre me arrepiento haberlos hecho, y ellos están llenos de maldad. Pero, hermanos, Él toma esta decisión, hermanos, de darle su favor a Noé, porque, hermanos, Él sabe el costo de esta decisión. Y el costo de esta decisión era, hermanos, que Él también había escogido dar a su hijo unigénito, porque tenía que llegar su hijo, Cristo tenía que nacer. Y si a Noé lo iba, hermanos, a terminar, no vendría nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, así como Noé le dio su favor, hermanos, el Padre estaba pensando: le estoy haciendo favor a este hombre malvado y pecador, porque tengo que hacer nacer a mi hijo y lo voy a matar en la cruz. ¿Entiendes eso? ¿Cómo yo puedo hacer a un hombre un favor que no merece? Tanta maldad me ha hecho, para que mi hijo muera por ese hombre más adelante. Hermanos, eso es algo inconcebible. Ese hijo tenía que ser entregado y sacrificado a precio de su hijo Jesucristo, a la muerte de Cristo. Hermanos, Dios concedió su favor a Noé y escogió a este hombre. Por eso, la historia principal del diluvio no es el barco, no es el agua, no es los animales. La historia, hermanos, que se enfoca en el diluvio es, hermanos, Cristo siendo escogido para que Él venga y muera, y a través de Él nosotros, hermanos, recibamos el favor de Dios. De esta manera, Él, hermanos, estaba manteniendo su promesa de Génesis 3:15, que Él va a venir, hermanos, y va a ser herido en el talón, y Él va a herir en la cabeza. Él va a venir a salvarnos. Y esta es la misma promesa a su pueblo: yo les he escogido y les he sacado, ahora ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Hermanos, la gracia es la base. Es la base, hermanos, del favor de Dios que nosotros tenemos hacia nosotros. Número 2. La gracia, ahora, hermanos, es la base de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hermanos, ahora hemos afirmado, hemos explicado esta doctrina importante del verso 8, la doctrina de la gracia de Dios. Tú no lo ganaste por tus méritos. Tú no lo hallaste, hermano, porque tú hiciste algo para Dios, te portaste bien en la vida que has llevado. No, hermano. Tú merecías el castigo de Dios. Merecías que Dios desame sobre ti juicio, muerte eterna. Pero Dios, hermanos, tuvo compasión y te escogió antes de la fundación de este mundo para que fuese su hijo adoptado, suyo, de Él. Ahora, hermanos, si hemos enseñado esta doctrina de la gracia de Dios, que dice el verso 8, vamos ahora, hermanos, a explicar cómo es que se vive ahora, hermanos, bajo esta doctrina de la gracia de Dios. Una cosa es que tú sepas, hermano, la doctrina de la gracia, pero otra cosa es que tú vivas
bajo la gracia de Dios. Y así como Dios dice, hermanos, como la palabra del Señor dice, Noé, o Dios, hermanos, caminó con Noé. ¿Cómo es que caminó, hermanos? ¿Cómo es, hermanos, caminar con Noé? Todo lo que nosotros hemos recibido, hermanos, es por la gracia de Dios, sin nuestros méritos, y eso lo sabemos. Sabemos que Él nos ha escogido, nos ha aceptado, y hermanos, somos salvos por su gracia. Hasta ahí, hermanos, hemos entendido que somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, el resto de nuestro andar en este mundo, ¿cómo tú has entendido que debes andar? Muchos hemos entendido de esta forma: es recibir la gracia de Dios, he sido salvo, he hecho mi oración de salvación, me he arrepentido de mis pecados, me he bautizado, ahora soy miembro de la iglesia. Pero ahora, desde hoy en adelante, yo debo ir caminando, ganándome el favor de Dios, hermanos, sobre el fundamento que es la gracia de Dios, un favor inmerecido de parte de Dios. Ahora muchos viven, hermanos, con otro fundamento, diciendo, hermanos, que todo lo que yo voy a hacer ahora es para ganarme el favor de Dios. Ejemplo: ¿cuántos de ustedes, hermanos, van a ayunar? Muchos van a ayunar. ¿Pero por qué vas a ayunar? Oh, pastor, dice, yo he ido a ayunar. ¿Y para qué has ido a ayunar, hermano? Para que Dios me lo cure a mi niño, para que mi esposo se sujeta a la palabra, para que esto y el otro. Hermanos, ¿quieres ganarte el favor de Dios porque algo estás haciendo? O, hermano, Dios ya te ha dado todo lo que necesitas. Ahora, hermanos, no pongas sobre el fundamento de la gracia de Dios otro fundamento. El principio, hermanos, de la vida es que la gracia de Dios, la vida eterna, es que Dios nos ha dado su gracia para ser aceptados por Dios. Y el resto de nuestra vida espiritual, hermanos, no tenemos que ganarnos el favor de Dios. Hermanos, ya nos dio Dios. Hermanos, esto es un gran error. ¿Por qué has venido hoy día a la iglesia? ¿Quieres ganarte el favor de Dios? No, hermano, Dios ya te dio. No pongas otro fundamento. Ahora, ¿cómo es esto, hermanos? Cuando vivimos bajo la gracia de Dios, claro, el mundo nos va a decir, estos son bichos raros. A Noé lo dijeron esos hermanos. 120 años él predicó, va a llover, va a llover, va a llover, y en esa tierra nunca llovía. Pero, hermanos, ¿quién le enseñó a Noé? ¿Había seminarios? ¿Había, hermanos, capacitaciones como hoy en día? Noé solito y su familia. Pero él estaba bajo la gracia del Señor. Ahora miren, hermanos, ¿cómo se vive esto? Dice Tito capítulo 2, versos 11 y 13. Subraya esos versos. Tito capítulo 2, verso 11 al 13. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué hace la gracia? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la gracia que salva a los pecadores. Esta gracia, hermanos, luego nos enseña, nos capacita, nos guía como a niños pequeños. Es esta gracia, hermanos, que nos lleva por un lado a renunciar a nuestros pecados, a mortificar nuestros pecados, pero por otro lado es esta misma gracia que nos lleva a vivir piadosamente, hermanos, sobre la tierra, esperar, hermanos, a Cristo en su venida.
Y esta es la explicación, hermanos, de nuestro pasaje ahora, del verso 9 del capítulo 6. Es esta gracia, hermanos, que a Noé, hermanos, se le ha enseñado a través de su espíritu, para que Noé viva y sea un varón justo con todas sus generaciones. No solo él, sino sus generaciones, dice, hermanos. Esa gracia ha sido derramada sobre Noé. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hermanos, la gracia de Dios para con un hijo es suyo. La gracia de Dios es tuyo. La gracia de Dios, hermanos, es como si las ventanas del cielo han sido abiertas y ha derramado Dios sobre ti todas las riquezas, todas las bendiciones de Dios que no mereces. Pedro dice, hermanos, Dios nos bendijo en los lugares celestiales con todas las bendiciones espirituales. Todas, no necesitamos más. Todas, no hay nada que Dios se lo agarró y ha dicho, no, a este joven se portó tan mal, tantos años que no vino a la iglesia, que no participó de mis bendiciones, le he evangelizado, han hecho tanto por este joven y ahora no viene, no está, no le voy a dar esto, no le voy a dar de justicia, no le voy a dar de mi redención, no le voy a dar de mis bendiciones espirituales. No, a él sí todo, a él no, poco no más. No, hermanos, a todos. Aún el que último se va a salvar y se va a arrepentir antes que venga el Señor, todo se le va a dar, todo. Todas las abundantes riquezas. Dios ha inclinado, hermano, su corazón a ti. Merecías morir en tus pecados eternamente y para siempre, ser terminado por Dios, pero Dios se ha inclinado a ti. Y Dios te ha dado sabiduría. Dios te da fuerza, la fuerza que necesitas y precisas para seguir en esta vida, aunque no merezcas. Noé, hermanos, halló gracia de Dios. ¿Cómo respondes ahora a esto, mi hermano? ¿Cómo respondes? Algunos dicen, no se puede, pastor, vivir así. Mira cómo estamos en la sociedad. Uy, mira, mi familia nos falta. En vez de servir al Señor, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, ocupado en las cosas de este mundo. Es que yo no entiendo qué es gracia. Yo no me he preparado, yo no tengo educación, no tengo formación. Hermanos, no hay excusa frente al fracaso. Dios le ha placido a Él escogerte y darte su gracia. Libremente Él te dio por su buena voluntad. Si Dios, hermanos, entonces da su gracia, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tú tienes que coger por fe. Dice Hebreos 11, por fe Noé anduvo y fue hecho heredero de su justicia. Por fe, hermano, en el Dios de toda gracia, tú tienes que esperar y ser enseñado, instruido, ser asistido y renunciar al pecado, mortificar al pecado y vivir una vida piadosa. No merecemos estos recursos espirituales. No merecemos, pero Dios nos los da. Su gracia nos provee. Por la fe, hermanos, que Él nos dio, nosotros podemos, hermanos, esperar y recibir de parte de Dios. Pero algunos no confían. Algunos no viven de esa forma. Quieren hacer algo siempre para recibir los favores. Hermano, es verdad, tienes que servir, tienes que trabajar, pero hermano, no es para ganarte la salvación, no es para ganarte el favor inmerecido de Dios. Ya lo ganaste, ya lo tienes solamente por la voluntad que Él, hermanos, le plació darte. Sencillo, cree. Con razón Pablo dijo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios, dijo Pablo, hermano, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, recuerden Pablo estaba enfermo, hermanos. Un problema tremendo de salud tenía Pablo. Y Pablo, hermanos, capítulo 12, 2 Corintios, verso 8 para adelante, Pablo dice a Dios: Señor, por favor, quítame este aguijón, esta enfermedad que cada vez me molesta y me molesta. No me deja servirte, no me deja hacer como yo debería de hacer. Señor, por favor, quítame esto. Y no era cualquier enfermedad, hermanos. No era cualquier enfermedad. Una enfermedad que a Pablo le pesaba, hermanos, y no podía. Pero el Señor, ¿qué le dice, hermanos? Bástate mi gracia. ¿Por qué le dice eso? En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo a Pablo: Pablo, tú para servirme, primero quieres sentirte bien, quitarte todos los problemas, y recién me vas a servir, y recién vas a trabajar. No, Pablo, Dios podía haberle sanado, Dios podía haberle quitado ese mal, pero hermanos, Dios puede solucionar tu problema económico, Dios puede solucionar tu problema de enfermedad, no sé qué problema tendrás, Dios lo puede hacer. Pero lo que Dios dice: si el día en que tú te sientas bien dices que me vas a servir, mentira. Tú quieres sentirte bien para servirme, no es así. No por el hecho de que te sientas bien, ahora Dios te está bendiciendo. No por el hecho de que estés emocionalmente bien, son las bendiciones de Dios. No, hermanos. Te sientas bien o te sientas mal, igualito tú tienes que trabajar y servir al Señor en agradecimiento por los favores que el Señor infinitamente te está dando cada día. Cada día que amanece, hermano, Dios es fiel. Mira el sol cuando amanece. Su fidelidad es grande, dice, hermanos, Eclesiastés. Y por esa fidelidad, nuestros pecados no nos terminan, no nos consumen, no nos acaban. Nuestros problemas no nos van a acabar, porque cada mañana que el sol sale, nuevas son sus misericordias, nuevas son sus favores. No sé ese día qué aparecerá en tu vida, mi hermano, pero es algo nuevo que tú vas a experimentar cada día. Hermanos, miremos a nuestro alrededor. Hay mucho que hacer. Niñez que está terminando, hermanos, en el mundo. Mira a tus hijos, las necesidades de los jóvenes. ¿Qué estás haciendo tú por ellos? ¿Estás más preocupado en tus necesidades? ¿Quieres sentirte bien para agradar al Señor? Hermano, la gracia del Señor está en tu vida. Es suficiente esa gracia, suficiente y por demás, hermanos, para seguir en esta tierra. Venga lo que haya lo que venga, hermanos. Si alguno, hermano, no tiene fe, pídaselo al Señor, dice. Y con esa fe acoge esa gracia. Y esa gracia se te será dada sin reproche. Esa gracia se te va a ser dada, hermano, sin que tú hagas nada por Dios. Aunque no lo merezcas, Dios te lo va a dar. ¿Quieres ver, hermano? ¿Quieres ver que tu iglesia crezca y prospere? Sencillamente vive bajo la gracia como Noé vivió. Hermanos, bajo la gracia de Dios. Todo el trabajo que uno hace, hermanos, solamente es por la gracia de Dios, el favor inmerecido de nuestro Señor. ¿Qué más puedes hacer por el Señor, mi hermano? Por tantas cosas que Él ha hecho y ha dado por ti. Él cumplió a la cabalidad sus promesas. Escogió a Noé sabiendo, hermano, que a ese único hombre como escogió, hermanos, Él tenía que mandar al único hombre quien podía salvar nuestras almas, nuestras vidas, para darnos vida eterna. Por eso, hermanos, el centro de esa historia del diluvio es Noé, no es el arca.
Es Noé, hermanos, en la que a Dios se le plació dar su gracia y derramar sobre él. ¿Para qué? Para que su Hijo venga y de él nos dé su gracia directa. El Dios mismo del cielo, mostrándonos su favor, dando a su Hijo en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Deja de mirarte a ti mismo, mi hermano. Deja de vivir por tus propias fuerzas. Apóyate, coge, agarra por fe la gracia del Señor que se ha sido derramada sobre ti. Y el Señor siempre nos va a decir: bástate mi gracia. Eso lo dice aquel que todo lo suple. Hermanos, nuestros días van a ser más difíciles sobre esta tierra. Nada bueno nos depara. Pero no te sientas triste. No te sientas triste. Gózate en el Señor, porque el favor de Dios está en ti. Coge, pide y recibe por fe. Y si no tienes eso, mi amigo, mi amiga, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es el regalo, Él es ese favor que Dios dio, el Padre dio a ese Cristo, a ese ser santo, inmaculado, para que recibamos ese favor, esa bendición, esa misericordia, y no su justicia, no su castigo. Hermanos, de tantos millones y millones de gente que existe en esta tierra, imagínate, el Señor inclinó su corazón, su oído, su vista hacia ti, y le plació escogerte, darte su gracia, su favor, su misericordia. A cambio, ¿qué vas a hacer? Sencillamente decir: Señor, gracias. No merezco. Todo humano es pecador. Pero ¿por qué te fijaste en mí? ¿Por qué? ¿Preguntas a Dios? Cuando estemos allá, yo quisiera preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Cuál ha sido la razón? ¿Por qué no permitiste que yo terminara en el mundo con todos mis placeres y mis deseos, pero te fijaste en mí, así como te fijaste en Noé? No entiendo. Pero simplemente Él me dice: por fe, coge esa gracia, espera esa gracia, recibe por fe. Hermanos, por fe tenemos que seguir viviendo sobre esta tierra. Amén, hermanos. Por fe, cree en Cristo y serás salvo, tú y tu casa.